El Atlético de Madrid se clasifica a octavos de final de la UEFA Champions League tras vencer 4-1 ayer al Brujas, al equipo belga, y sobre todo con un balance final de 7 goles a favor, también 4 en contra, pero bueno, esos 7 goles a favor justifica la presencia del conjunto rojiblanco en la siguiente ronda eliminatoria de la UEFA Champions League, donde acompañará al FC Barcelona como representante español a la espera de lo que haga esta noche el Real Madrid. Así que podemos tener 3 representantes españoles en la siguiente ronda. Ya hablaremos después del Atlético de Madrid y lo que puede ser ese partido frente a Tottenham o Liverpool, que sería el siguiente rival posible, ¿no? Como tenéis aquí en el grafismo, pero eso será para después. Vamos a hablar primero de lo que vimos ayer, ¿no? De lo que fue el propio partido ante el Brujas. Por poner un poco en contexto, hay que recordar cómo se dio el partido de ida hace una semana. Ese partido, en este caso en tierras belgas, donde el Atlético de Madrid sufrió una escabechina. No tanto por el resultado ni mucho menos, pero sí en base al juego, en un partido que lo mejor sin ninguna duda fue que el Atlético de Madrid salió vivo de ese encuentro. Fue un partido que al Brujas, incluso por nivel, por rendimiento, por merecimiento, como queráis decirlo, bueno, pues se mereció solventar incluso la eliminatoria. Fue un partido de un 4-1, 4-2, 5-2, que el Brujas se lo tenía que haber llevado de esa manera, no se lo llevó, el Brujas cometió errores, el Atlético los aprovechó, el Atlético hizo un partido pésimo en la ida, pero se fue vivo de la eliminatoria de cara a, para mí, ser favorito para el partido de ayer. Hemos comentado muchas veces que el Atlético de Madrid es capaz de lo mejor y de lo peor, y eso lo reflejamos en las 3 competiciones que juega cada fin de semana o cada partido de semana. Nunca sabes qué versión del Atlético de Madrid te vas a encontrar, y es capaz de golear al FC Barcelona y luego ser goleado por el Rayo Vallecano. Esa es un poco la dinámica habitual, pero yo partía con la premisa de que el Atlético de Madrid, para mí en esta eliminatoria, era favorito pese al mal juego y a las malas sensaciones que dio en el partido de ida. Por varios motivos principales. Lo primero de todo, porque hay una cosa que es evidente, creo que la Champions lo refleja bien en días como ayer también, que es que el Atlético de Madrid tiene mejor plantilla. En general, mejores jugadores, en general, mejor 11 titular. En partidos que suelen estar muy igualados o en partidos que al final se deciden por detalles, el talento diferencial normalmente acaba sacando a los equipos adelante. Y creo que en esto el Atlético de Madrid evidentemente es superior al Brujas, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, el factor campo. El Atlético de Madrid es un equipo que, bueno, que sabemos que dentro de esa irregularidad propia del Atlético de Madrid, el factor campo es algo absolutamente determinante. Y jugar la vuelta en el Metropolitano sabíamos que era una carta a jugar, ¿vale? En el caso del partido de ayer. Y lo tercero, realmente que va un poco unido con el rendimiento del propio Atlético de Madrid, es también el estilo de lo que te acaba proponiendo el Brujas durante el encuentro y el tipo de rival que es. Si hay algo positivo que tiene el Brujas de cara a poder enfrentarte contra el propio Brujas, básicamente, es que es un equipo que en muchos partidos se ha mostrado debilidad, ha mostrado que pueden pasar muchas cosas. Y yo creo que sobre todo es el típico rival que sabes que te puede hacer mucho daño, pero que sabes que tú le puedes hacer mucho daño también. De hecho, la sensación del partido de ida, dentro de todo lo malo que fue el partido del Atlético de Madrid, la sensación que siempre hubo es que el Atlético podía acercarse al gol. Daba la sensación de que el Atlético de Madrid, con pocos méritos, podía marcar goles, podía generar ocasiones. ¿Y eso qué significa? Que el Atlético de Madrid durante el partido siempre va a tener mucha opción de poder rentabilizar todo lo que genere arriba. Y tú al final, cuando tienes un equipo con Sorloz, con Julián, con Baena, con Luzman, con Griezmann, con Juliano y compañía, sabes qué ocasiones y llegadas vas a tener. Vas a jugar mejor, peor, vas a competir mejor, peor, pero ocasiones vas a tener. Y eso ante un Brujas que se expone tanto que al final te permite tenerlas porque es un equipo de mucha transición, es un equipo que se parte con facilidad, es un equipo muy ofensivo en muchas ocasiones. Pues bueno, creo que al Atlético de Madrid eso por momentos le puede venir bien. Conclusión, creo que se juntan una serie de cuestiones que para mí hacían que ayer el Atlético de Madrid fuese favorito. ¿Dónde estaban las grandes dudas? Pues evidentemente en el nivel que venimos viendo del Atlético de Madrid en esa irregularidad. Si tú ves el partido de ida, con que te esperases un escenario parecido en el de ayer, en el de vuelta, todos pensamos que el Atlético de Madrid se podía caer en la eliminatoria.
Creo que no hubiese sido una catástrofe, sí, pero tampoco hubiese sido nada absolutamente inesperado, que el Atlético de Madrid ayer hubiese caído del partido. Realmente es lo que he dicho antes, en el partido de ida vimos un equipo muy por encima del otro, muy por encima, y donde yo creo sinceramente que el Brujas, si veíamos el mismo partido en la vuelta, creo que iba a tener más fortuna o más justicia, como queréis llamarlo, y se lo iba a llevar. Por suerte, no lo vimos, al menos no lo vimos, sobre todo en la segunda parte. Aquí por el chat, ¿vale? Ahora entraremos en el tema de las alineaciones y cómo vi yo el inicio del partido. Decía Alonso que aquí me va factible para el Atlético, Tottenham o Liverpool. Luego hablaremos, Alonso, del tema de los dos posibles rivales. Aunque ya te voy diciendo que evidentemente Tottenham, pero bueno, luego analizaremos un poco esto. ¿Y qué tal, Ferru? También los saludo por el chat, que no tiene nada que ver con el partido, pero bueno, sí, en clave de Valencia, entiendo que te refieres a este nombre. José Manuel Arias Copete va a tener que ser intervenido y se va a perder lo que resta de temporada. Así que otra lesión grave en el Valencia en este caso. Así que bueno, y un central que para mí estaba ya siendo titular indiscutible, con el bajón de rendimiento de Tárrega, con la lesión de Diacabí y demás. Pues bueno, iba a ser para mí un central indiscutible, lo venía siendo, y ahora es una lesión grave para el Valencia, pero bueno, en fin, es lo que hay. Y ya comentaremos lo de Copete con más detenimiento cuando analicemos el próximo partido de Liga y demás. Como digo, en clave Atlético de Madrid, luego iremos con ese partido posible ante Tottenham o Liverpool, que os habremos pasado mañana en ese sorteo, con la vuelta de Inglaterra, como bien dice Giorgio. Pero como digo, haciendo primero post de lo de ayer y centrándonos en el partido, lo primero que vimos fue intervencionismo por parte del Cholo Simeone en la propia alineación, ¿vale? Creo que hubo cambios en el 11 que creo que mucha gente no contemplaba, incluso yo me incluyo también en esto. Yo no esperaba ayer que el Cholo Simeone cambiase tanto respecto al partido de ida o al 11 prototipo que venimos viendo habitualmente en este tipo de partido. Primer detalle para mí a seleccionar: el paso de nuevo de Marco Llorente, banda derecha. Yo era algo de lo que venía hablando habitualmente y para mí era algo que el Atlético de Madrid tenía que hacer sí o también. Yo tenía dudas de que el Cholo Simeone tomase esta decisión. Pasar a Llorente lateral derecho significaba incluir a Johnny Cardoso en el centro del campo. Es verdad que Johnny Cardoso viene a hacer un muy buen partido en Liga ante el Español, pero bueno, sabemos que la temporada de Johnny Cardoso, por un tema físico, por un tema de continuidad o por simplemente un tema de rendimiento y acomodo en el Atlético de Madrid, su temporada está siendo muy difícil, muy complicada. Ya viene jugando los últimos partidos, como digo, pero le ha costado mucho. Su primer partido positivo con el Atlético de Madrid fue el fin de pasado ante el Español. Apostar ya por él de inicio en este partido de Champions era darle un peso a Johnny Cardoso que había que ver si estaba preparado o no. Luego hablaremos de la figura del estadounidense. Pero bueno, meter a Llorente en derecha significaba hacer esto, meter a Johnny Cardoso. Para mí es un acierto, más que nada porque te evitas en primer lugar a Nahuel Molina, que vimos que fue una debilidad constante en el partido de ida junto con Giuliano Simeone. Ese juego a pares contra el Brujas en esa banda izquierda del ataque del equipo belga no funcionó. Y ahí, por ejemplo, Diacon destrozó al Atlético de Madrid en el partido de ida. Creo que ahí había que cambiar y por eso el paso de Llorente al lateral derecho me parece un acierto. Y luego el segundo cambio muy significativo en el 11, seguramente, bueno, hay tres más, pero para mí el siguiente más significativo es el de Alex Baena en lugar de Ademola Lookman en esa banda izquierda. Básicamente son dos jugadores que no se parecen en nada. Lookman es todo regate, verticalidad, jugador condicionado. Bueno, es un atacante realmente, no es un jugador de banda izquierda, sino que es un atacante que por acomodo al estilo o al esquema, mejor dicho, del Atlético de Madrid, venía partiendo de esa posición. Alex Baena es mucho más un centrocampista, un jugador que viene más a juntarse con los dos mediocentros, un jugador que de hecho hace meterse por dentro, sumar un jugador más por medio y darle la banda entera al lateral, en este caso a Ruggeri. Su función es muy distinta y al igual que Johnny Cardoso venía a hacer un muy buen partido en Liga el fin de semana frente al Español, donde dio una grandísima asistencia a Giuliano y demás. Y luego también el otro cambio era la entrada de Sorloth en lugar de Antoine Griezmann. Griezmann y Julián en este tipo de partidos venían jugando juntos. Yo creo que Griezmann lo venía haciendo bastante bien, pero a su vez Sorloth venía de un partido brillante el fin de semana, donde de hecho, bueno, fue el MVP de la jornada para nosotros, con esos dos goles que marcó ante el Español y en general el partido que hizo.
Y bueno, solo venía en gran momento de forma, su enero ya había sido muy positivo y sensación de que Sorloth tenía que jugar. Creo que lo de Sorloth no sorprendió a nadie que entrase por Griezmann ayer. Creo que el paso de Llorente a la banda derecha para dar entrada a Johnny Cardoso y sobre todo que Nahuel Molina no sea titular, creo que también era esperado. Quizá lo que menos esperábamos era la entrada de Baena por Lookman, ¿no? Pero bueno, estos fueron los tres cambios. Por matizar simplemente también los del Brujas, que hay dos apuntes interesantes. Lo primero es que el centro del campo del conjunto belga fue bastante más ofensivo. Es verdad que no por decisión propia de Iván Leco, sino condicionado por las bajas. En este caso no estaba disponible Onyedika, que fue un jugador que en el partido de ida fue fundamental para el Brujas al lado de Stankovic en el centro del campo. Eso hizo que entrase Bertelsen, que es un jugador mucho más ofensivo, es más bien un mediapunta. Ahí de hecho Stankovic se quedó bastante solo como pivote, digamos. Así que esa baja para el Brujas era muy importante. Pero luego a su vez recuperaba uno de los jugadores, bueno, pues que más recordamos del partido ante el FC Barcelona, que más hemos visto en esta Champions destacar, como es Carlos Forss, ¿no? El ex canterano del Manchester City. Un jugador que en el FC Barcelona, por ejemplo, ya lo vacunó en esos duelos 1 para 1 contra lateral, en esos duelos sobre todo también corriendo al espacio. Y que ayer pues tenía que jugar una baza muy importante en el partido y de hecho creo que durante la primera parte la tuvo. Así que bueno, el Brujas perdía a Onyedika, recuperaba a Carlos Forss, el resto del 11 era bueno, pues igual básicamente a lo que vimos en el partido de ida. Y ya habiendo presentado esto, ¿qué vimos durante el partido y qué vimos al inicio? Bueno, yo creo que los primeros minutos de encuentro realmente fue algo bastante igualado. Creo que era un poco la dinámica similar a momentos que vimos en el partido de ida. Ningún equipo se terminaba de imponer con pelota, ningún equipo bueno, realmente estaba muy por encima del otro. Sí que es verdad que daba la sensación de que el Atlético de Madrid necesitaba controlar el partido. A mí la sensación que me dio desde el inicio es que cuando ambos equipos podían correr, el Brujas se sentía más cómodo y el Atlético de Madrid cuando podía calmar un poquito más el partido, cuando podía sumar pases, era cuando estaba mejor plantado. Al final el Brujas sabemos que es un equipo que te busca eso, lo hizo desde el minuto 1. El Brujas te busca presionar, busca intentar forzarte el fallo, recuperar muy arriba para verticalizar rápidamente y eso, ataques muy rápidos, ¿vale? Entonces, como siempre el Brujas es un equipo que busca el caos habitualmente, busca que haya muchos espacios, que pasen muchas cosas, ¿no? En ese estilo, digamos, de partido, el Atlético de Madrid con el 11 que saca ayer está buscando otras cosas. Cuando tú en este momento metes a Johnny Cardoso más Coque y no Llorente del medio, cuando metes a Baena en lugar de Lookman y demás, creo que principalmente buscas asumir un poco más de control, tener un poquito más de centrocampismo. Julián ayer tenía que ayudar en esta faceta. Y creo que el Brujas se empezó a sentir un poco más cómodo al inicio por esto mismo, ¿no? Porque quizás en ese duelo de mucho más y de vuelta, el Atlético ayer quizá no estaba tan cómodo. Pese a todo, ¿vale? Pese a que el partido estaba muy igualado, pero para mí el Brujas siendo un poco superior, volvía a pasar una cosa que ya vimos en el partido de ida, que es que el Atlético de Madrid empieza adelantándose en el encuentro sin estar siendo superior. Con una jugada que es evidente que habla muy bien de Alexander Sorloth, también de Jan Oblak, porque es un gol que no viene de absolutamente prácticamente de ningún sitio, es un gol que es una jugada que no existe, para que me entendáis. No es una transición ofensiva del Atlético de Madrid, no es una jugada combinativa, no es un balón parado, es simplemente un balón que coge Jan Oblak, mete un pelotazo en largo buscando a Alexander Sorloth, que estaba él solo arriba. Alexander Sorloth se la queda, gana bien el duelo ante Mengele y luego su disparo, que es un buen disparo que va totalmente centrado. Mignolet se la come, dejándonos uno de los grandes errores de la eliminatoria y uno más por parte del Brujas, ¿no? Por eso digo que ha sido un poco la línea continuista del partido de ida respecto a que el Brujas estaba más cómodo, pero el Atlético de Madrid se empieza imponiendo más allá del buen hacer de Sorloth, que yo más que el disparo de Sorloth y lo bien que arma el disparo, me quedo sobre todo con que gana el duelo y Mejele lo estuvo sufriendo no solo en esa acción, sino todo el partido en general. Pero creo que Sorloth ahí lo hace bien. Pero igualmente me parece una cantada de dimensiones astronómicas del portero belga del Brujas. O sea, lo de Simon Mignolet en esa acción evidentemente deja mucho que desear. No es una acción de un portero ni mucho menos que tenga que sumarte en UEFA Champions League, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, el Atlético de Madrid se empieza imponiendo, una vez más para mí de forma ciertamente inmerecida, porque creo que el Brujas estaba mejor, creo que el Brujas estaba haciendo mucho daño. Y sobre todo el Brujas llega a momentos de partido
donde te estaba empezando a dominar, pese a estar empate en el marcador. Luego cuando marca Sorloth creo que igualmente el Brujas te estaba empezando a dominar. Y el Brujas básicamente, como el Atlético de Madrid hubo un momento donde asumió menos riesgos en el partido del gol de Sorloth, vimos a un Brujas intentando atacar más posicionalmente. ¿Por qué? El Atlético de Madrid creo que volvió a dar un pasito atrás. Esto ya lo hizo en el partido de ida, con el resultado a favor. En un momento de que la eliminatoria va 3-4 a favor del Atlético de Madrid, pues bueno, creo que es lógico que el Atlético de Madrid asuma menos riesgo, ¿no? Evidentemente el Brujas esto no va a dejar que ocurra, porque las eliminatorias ante el Brujas pues son caos y locura. Por lo tanto, bueno, sabes que en el partido van a pasar muchas más cosas. Pero bueno, digamos que el Atlético de Madrid, a partir del gol de Sorloth con el error de Mignolet, no tiene que asumir demasiados riesgos. Empezamos a ver al Brujas atacando más posicionalmente. Y creo que aquí pasan varias cosas desde el 1-0 de Alexander Sorloth hasta el final de la primera parte. Básicamente el Brujas tiene dos formas, digamos, de intentar marcar la diferencia en el partido. Para mí la primera y la más notoria es buscar el 1 para 1 de Carlos Forbes contra Matteo Ruggeri. Yo he leído bastantes opiniones de Ruggeri respecto al partido de ayer, con elogios al defensor italiano. Y ojo, creo que Ruggeri mejora claramente ayer en la segunda parte, ¿vale? O sea, creo que Ruggeri en la segunda parte ayer da un paso hacia adelante, está mucho mejor. Además es un jugador que ha crecido con pelota, ha crecido en los centros, se está viendo en las últimas jornadas. Pero para mí es un análisis puramente engañoso si tú ves el partido por completo. El Brujas ayer detecta, más allá de que Forbes sea su mejor jugador para el 1 para 1, también detecta que Matteo Ruggeri es la debilidad. Y en el día de ayer, en la primera parte, Matteo Ruggeri perdió el duelo contra Carlos Forbes de ese 1 para 1. Es verdad que ahí había que pedir un poco más de ayuda de Baena a Ruggeri, o si no de Johnny Carlos a Ruggeri, pero en el 1 para 1 puramente del jugador portugués ante el italiano, Carlos Forbes salió claramente ganador. Creo que Ruggeri fue regateado 4 o 5 veces, perdió muchísimos duelos, y eso en gran parte es porque la primera parte el lateral italiano estuvo totalmente superado por el extremo rival. Como digo, luego la segunda parte claramente mejora, pero el Brujas ve que a partir de ese punto puede empezar a generar peligro. ¿Qué es lo que pasa? Que al igual que otros días o en el partido de ida, en los extremos, ¿no? Cuando Solis, cuando Diacon marcaban esa diferencia y sí que fueron eficaces, en el día de ayer no ocurrió. Cuando Ford ya superaba a Ruggeri y ponía al centro el punto de penalti, Tresoldi nunca pudo imponerse ni a Pubil ni a Hansko, que volvieron a estar realmente bien, y sobre todo esos balones de ocasiones claramente en la frontal no acabaron marcando diferencia. Y aquí es para mí donde entra el segundo gran peligro del Brujas en el día de ayer, que es la figura de Bertelsen, ¿no? El número 10, una de las novedades respecto al partido de ida, como he dicho anteriormente, que es un jugador que estaba jugando más o menos de media punta, con bastante libertad, y estaba siendo un jugador muy difícil de detectar para el Atlético de Madrid. De hecho, yo en la primera parte, al finalizar, comento de que el Cholo Simeone en el descanso tiene que tocar algo o ajustar algo para que Coque o Johnny Cardoso intenten fijar un poquito más la figura de Bertelsen por dentro, porque ayer en el partido hay 2-3 ocasiones, ya sea por parte de Forbes, como he dicho, o por parte de Solis frente a Marco Llorente, que el destino final de esas ocasiones, como Tresoldi no conseguía imponerse a Pubil o a Hansko, era más buscar a Bertelsen en la media punta. Bertelsen tiene ocasiones clarísimas en el día de ayer y que finalmente no se acaban materializando porque estuvo realmente desacertado en la definición final. Pero que con un poquito más de acierto en un partido normal, ayer Bertelsen se va con algún gol de la primera parte seguro, pero simplemente eso, no hubo acierto. De hecho, por eso en gran parte a Bertelsen le he puesto una de las cruces, porque al final tiene ocasiones claras que tienen que ser de gol o gol, y estuvo realmente fallón en ese disparo final. Y el Atlético sufrió a través de su figura y, como digo, en el duelo Carlos Ruggeri. El Brujas pudo hacer daño por ahí, el Brujas volvió a amanecerse marcar gol a través de esa faceta, y sin embargo marcó el gol como era menos esperable, que es a balón parado. Esto no habla ni mejor ni peor realmente del Brujas, ni peor ni mejor del Atlético de Madrid. Sí que es verdad que es el octavo gol que encaja el Atlético de Madrid a balón parado en esta Champions, y eso sí que me parece un dato realmente relevante, básicamente porque lo venimos comentando. El Atlético de Madrid, el balón parado, en lugar de ser una fortaleza, en los últimos años ha sido una debilidad. Esa Champions lo está exponiendo de forma clara, ¿no? Y ayer lo volvimos a ver, ese gol de Ordóñez. Le ganan el balón en el duelo a Pubil en el primer palo. Seguramente de los pocos duelos que ayer perdió Pubil en el partido fue ese gol del Brujas
en esa acción al primer palo, y luego Ordóñez remata realmente solo, realmente fácil, para poner el gol del empate. De hecho, me recordó un poco al gol de Lookman en la ida, que es una jugada de balón parado, creo que un centro que pone Julián, peina a Griezmann al primer palo y no marca Lookman en el segundo prácticamente solo. Pues el gol es muy similar al que marcó Lookman al Brujas en la ida, básicamente. Pero como digo, aunque el gol llegase a través del balón parado y habla de que es una faceta muy a mejorar y muy a corregir por parte del Atlético de Madrid esa temporada, la gran realidad es que el Brujas estaba haciendo méritos por otras vías igualmente para conseguir el gol del empate, hasta el punto de que para mí los mejores momentos del Brujas en el partido y por lo tanto los peores del Atlético de Madrid fue ese final de la primera parte. El final de la primera parte en el día de ayer nos recordó a los peores momentos del Atlético de Madrid en la ida. El Atlético de Madrid se fue al descanso pidiendo la hora, en plan, árbitro, por favor, pita ya, que tenemos que ir al descanso a corregir cosas, a salir con otra idea, porque el partido estaba volviendo por momentos a empezar a ser un baño otra vez. Aquí, porque Hansko y Pubil estuvieron bien en el día de ayer, especialmente Hansko. Por supuesto, la figura de Jan Oblak tiene un peso muy importante en el partido, ahora lo comentaremos. Pero en ese momento del partido, la única certeza que estaba habiendo del centro del campo en adelante para mí era la figura de Alexander Sorloth. También alguna carrera de Giuliano Simeone que sí que se aplicó mucho más en defensa. De hecho, creo que ayer, por ejemplo, Solis no hizo tan buen partido, porque en gran parte porque tenía Llorente delante, ¿vale? Pero también en gran parte porque Giuliano Simeone se aplicó muchísimo más. Pero vimos a un Atlético de Madrid sometido, a un Atlético de Madrid donde Giuliano Simeone tuvo que estar más preocupado por defender que por atacar en el final de la primera parte, con un Johnny Cardoso y con un Coque perdidos en el centro del campo porque estaban siendo muy superados, Baena sin poder encontrarse y nunca poder generar la superioridad en el medio, Julián Álvarez un día más desaparecido, y la única certeza arriba estaba siendo Alexander Sorloth, que cada balón que iba largo, el jugador noruego se lo estaba quedando. Pero más allá de lo de Sorloth, el Atlético de Madrid estaba de nuevo empezando a ser sometido, como digo. Un poco sensación igual al partido de ida. Y como digo, yo me fui al descanso con la sensación de que el Brujas se lo podía llevar sin ningún tipo de problema. Con la sensación de decir, es que esto se está pareciendo más al partido de ida y es una continuación del mismo. Y si es una continuación del mismo, yo no veo al Atlético de Madrid pasando. Lo que he comentado al inicio. En el partido de ida, el Atlético de Madrid no pudo tener más suerte. O sea, es un partido que la Liga de Madrid empata haciendo uno de sus peores partidos de la temporada. Y aún así consiguió empatar, pues bueno, porque al final el fútbol es así. Y el factor suerte y sobre todo los errores del rival, al final también juegan su papel. Pero la sensación es que tú te ibas al descanso en el Metropolitano ayer diciendo, oye, es que el Atlético no ha remontado su situación respecto al partido de ida. Sí, quizá hay alguna individualidad más que está sobresaliendo, pero poquito más. El equipo en lo colectivo no está respondiendo de mejor forma y el tramo final de la primera parte, como digo, nos deja muchas dudas. A mí me deja muy malas sensaciones. Evidentemente, en el descanso hay un impasse. En el descanso cambian totalmente las tornas y vemos dos partidos diferentes. Si hoy aquí venimos contentos con el Atlético de Madrid, si venimos satisfechos y si venimos con buena sensación sobre todo, es por lo que vemos en la segunda parte, no por lo que vimos en la primera y no por supuesto por lo que vimos en la ida. Por eso, como comentaba al principio, el tramo general de la eliminatoria, el Brujas ha sido superior. De hecho, claramente superior, diría yo. Claramente superior. ¿Qué pasa? Que al Atlético de Madrid en 45 minutos que se giraron las tornas y fue claramente superior al rival, demostró ser claramente mejor equipo que el Brujas. En la segunda parte, el Cholo Simeone no hace ningún cambio, algo que a mí me sorprendió porque al final de la primera era tétrico. Yo de hecho pensaba que iba a ir Llorente al medio, ya sea por Coque o ya sea por Johnny, porque ambos estaban siendo claramente superados y yo digo, oye, me da amiga que va a haber un cambio más pronto que tarde. El Cholo Simeone no lo hizo y menos mal que no lo hizo, sobre todo por Johnny, porque luego finalmente acabó siendo clave en el partido. Pero como digo, yo pensaba que el Cholo iba a mover algo al descanso y no lo hizo. Aquí la gran duda o la gran incertidumbre está: ¿por qué el Atlético de Madrid cambia tanto al descanso del partido? No tengo muy claro si es porque la charla del Cholo al descanso, evidentemente el Cholo ajusta cosas en el descanso, o sea, creo que el Cholo interviene no a nivel con cambios, ¿vale? No cambia ningún jugador por otro jugador, pero sí que ajusta cosas en el partido, o sea, en eso evidentemente estoy convencido, pero
No sé si esos pequeños ajustes o esa charla de Cholo al descanso es la que cambia la dinámica de la segunda parte, o simplemente lo que lo cambia es el gol de Johnny Cardoso nada más empezar. Porque a los 2 minutos y poco de empezar la segunda parte, llega el 2-1 del Atlético de Madrid. Es un gran gol de Johnny Cardoso, como con toda la frontal, lo bien que le pega. Como digo, es un grandísimo golpeo del estadounidense. Y claro, como el Atlético de Madrid se vuelve a adelantar tan pronto en la segunda parte, no nos dio tiempo realmente a ver si la dinámica iba a ser la misma que la primera, no nos dio tiempo a asumir si el Atlético realmente había hecho correcciones, si había mejorado. Por eso digo que no lo sabemos. No sé si el Atlético de Madrid mejora a través del intervencionismo o la motivación de la segunda parte, o realmente no sé si el gol simplemente es un punto de inflexión tan bestial en el partido que por eso simplemente cambia. Lo que sí que estoy convencido es que en clave Brujas el gol sentó como un mazazo tremendo porque el equipo belga se empezó a impacientar, empezó de hecho a hacer cosas mal que no estaba haciendo mal antes. El centro del campo dejó de marcar diferencias como sí que las estaba marcando, por ejemplo, con Stankovic en la primera parte, que estaba dominando, y en la segunda no consiguió hacerlo. Y vi que el equipo belga, insisto, estaba precipitando mucho, no estaba buscando los extremos en el uno para uno con tanto convencimiento. Creo que las jugadas iban muy aceleradas. En base a eso, en muchos fallos en pases que eran relativamente sencillos o que antes no estaban fallando, empezaban a fallar. Y el Atlético de Madrid, evidentemente, se empezó a sentir más cómodo. Como digo, no sé si en este caso el acontecimiento da lugar al cambio de dinámica, o el cambio de dinámica realmente hace que el gol llegue demasiado pronto. No lo sé, pero en cualquier caso el gol del Atlético de Madrid llega por parte de Johnny Cardoso. Aquí creo que la propia figura de Johnny Cardoso representa un poco lo que fue el partido del Atlético de Madrid. Vimos un Johnny Cardoso que la primera parte estuvo realmente mal, realmente superado, sobre todo posicionalmente. No se estaba enterando de por dónde iba el partido. No estaba ayudando en las ayudas para mí a Ruggeri, que tenían que ser al menos fundamentales. En el centro del campo estábamos viendo cómo Koke y él estaban defendiendo realmente mal la frontal. Bueno, en ese sentido, como digo, creo que Johnny Cardoso lo estaba haciendo realmente mal. Yo por ello esperaba un cambio, si no en el descanso, realmente pronto, y marca ese gol. Ese gol que reanima al equipo, digamos, y le cambia totalmente la cara. También se la cambia el propio Johnny Cardoso. La segunda parte de Johnny Cardoso me parece espectacular. Son sus mejores minutos con el Atlético de Madrid desde que llegó, sin ningún tipo de duda, incluso superior a lo que vimos el fin de semana ante el Español. Estuvo colosal el estadounidense en la segunda parte. Y creo que el gol fue un punto de inflexión para él muy importante. De hecho, creo que ya cuando el Atlético marca ese gol, la celebración y cómo asume el equipo ese gol, se nota que es un gol especial. No solamente por la eliminatoria, que también te vuelves a poner por delante una vez más, y creo que esto es evidente, sino se notaba que en la propia plantilla el gol lo había marcado una persona que lo necesitaba. O sea, Johnny Cardoso necesitaba ese gol para coger confianza, para volver a sentirse importante, y sobre todo para poder volver a ver ese futbolista que vimos en el Betis, sobre todo la temporada pasada, que nos encantó y fue uno de los mejores centrocampistas de la liga. Es un Johnny que todavía no habíamos podido ver, en gran parte también por eso, por esos problemas físicos que no le han permitido tener continuidad. Pero bueno, es que Johnny Cardoso, recordad que llegó en verano como un jugador que tenía que dar un salto al Atlético de Madrid en el centro del campo, un jugador que a priori tenía que ser insustituible, no lo estaba haciendo. En gran parte el buen nivel de Koke, más también el nivel de Pablo Barrios, el Atlético no lo ha necesitado tanto, y eso sí que es cierto, pero ahora que no está Barrios por la lesión, ha tenido que dar ese paso hacia adelante. Y ayer en la segunda parte lo hizo, y creo que el gol fue un punto de inflexión clave en la moral del propio Johnny Cardoso. Como digo, ese gol que el Atlético celebra para mí de manera ciertamente especial, empieza a cambiar el rumbo de un partido donde el Atlético de Madrid por fin fue el Atlético de Madrid que queríamos ver todos en general, yo creo. Esto lo hace en gran parte asumiendo qué tipo de partido vamos a terminar de ver. El Cholo Simeone mete mano en el partido a partir de los cambios. El primero lo hace, y lo hace realmente pronto, es la entrada de Griezmann por Julián Álvarez. Luego hablaremos de Julián Álvarez, ¿vale? Pero en general creo que los cambios que hace el Cholo Simeone le salen bastante bien. El de Griezmann el primero. Y luego posteriormente acaba metiendo a Nahuel Molina por Koke y a Ademola Lookman por Baena. El de Nahuel Molina por Koke a mí me deja más dudas. Ya sabéis que yo no soy partidario de que Llorente juegue en el medio, que Nahuel Molina juega en general, pues tampoco.
Además, el Cholo hace ese cambio cuando ya Diacon había entrado al partido, ¿vale? Que fue también el primer cambio del Brujas. De hecho, como digo, por si no os acordáis, Diacon es un jugador que en el partido de ida fue fundamental para el Brujas y a Nahuel Molina lo trituró en ese duelo 1 para 1. Por eso que justamente metas a Nahuel Molina de nuevo en ese duelo me dejaba dudas. Es verdad que aquí creo que el gran cambio es la diferencia de actitud de Giuliano Simeone. Un Giuliano que en la ida, bueno, fue el peor jugador para mí del partido porque, bueno, es que restó al Atlético de Madrid. Ayer su actitud fue otra y su implicación fue ayudar a Llorente primero y a Nahuel Molina después, siempre que pudo. Y creo que por eso ahí el Brujas no marcó tanto las diferencias ni mucho menos. Pero bueno, creo que el cambio de Nahuel Molina es menos importante. El que sí me parece fundamental es el de Lookman por Alex Baena. Estos cambios básicamente significaron una cosa. El Atlético de Madrid asumió en este momento de partido que el equipo no iba a tener que controlar tanto con balón. El Atlético de Madrid creo que empezó a darse cuenta, o producto del partido realmente, digamos, el Brujas es un equipo que, aunque tenga sus amenazas, ¿vale? Digamos a nivel posicional, pues tiene extremos que son habilidosos, tiene jugadores que la media punta se mueven bien. Es un equipo que le gusta mucho más atacar en transición que atacar en estático. Eso me parece una realidad. Es un equipo que cuando quiere correr, o cuando puede correr mejor dicho, te monta un pollo, te monta un lío que le puede ganar casi a cualquiera. Claro, el Brujas siempre busca esto, y lo he comentado al principio. ¿Por qué el Brujas te presiona tanto? ¿Por qué te imposibilita la salida? ¿Por qué busca el caos? ¿Por qué busca la recuperación rápida? Para esto, para ser vertical, para que si tú puedes atacar en 5 pases, mejor que atacar en 20, básicamente. Claro, cuando al final del partido el Atlético vuelve a ir por delante y el Brujas, por lo tanto, tiene que atacar más en posicional y por lo tanto atacar en más pases, digamos que el peligro del Brujas se reduce automáticamente. Si a partir de ahí Llano Black sigue estando genial, Hansko y Pubil siguen estando realmente bien, Johnny Cardoso, como digo, a partir del gol crece una barbaridad, Ruggeri también creció mucho en la segunda parte, y sobre todo, el equipo te está pidiendo menos control, sino que el equipo te está pidiendo más ganar duelos, te está pidiendo más verticalidad. Los cambios que hace el Cholo son fundamentales para entender lo que ocurre en la segunda parte. Ademola Lookman es un jugador que, como digo, para atacar en posicional o para tener el control del partido, pues tampoco va a marcarte tanto las diferencias. Pero claro, Ademola Lookman corriendo con espacios y en transiciones es un jugador fundamental. El Atlético en gran parte empieza a renunciar a tener la pelota y se dedica más a poder correr cuando puede. Aquí la figura de Sorloz es fundamental, porque si cada envío largo que hace el Atlético de Madrid hacia Sorloz no se lo queda, esto no vale de nada. El tema es que Sorloz ayer dio una masterclass y se quedó prácticamente cualquier balón que el Atlético le envió en largo, y por eso los Griezmann, los Giuliano, los Lookman jugando por detrás de él sí que pudieron conectarse al ataque y sí que pudieron ser diferenciales en transiciones. De hecho, así llega el gol del 3-1. Es una jugada espectacular entre Lookman, Griezmann y Sorloz. Y a mí hay una cosa que me gustó especialmente del Atlético de Madrid y cómo se reestructuró en el plan defensivo del 4-4-2 igualmente, porque lo que hizo Simeone fue meter a Griezmann en banda izquierda. O sea, Griezmann empezó a jugar donde estaba jugando Baena. Sabemos que a priori no es su mejor posición ni mucho menos, pero empezó a jugar ahí y por lo tanto es un jugador que ayuda más defensivamente que Lookman. Esto es una realidad. Griezmann es un jugador que el sacrificio lo tiene ya por decreto. Creo que ahí, bueno, pues todo lo que ha estado con el Cholo Simeone le ha dado la implicación defensiva top. Es un jugador que evidentemente ha sido de los mejores del mundo por lo que hace con pelota, pero es que sin pelota sabemos que es un jugador capaz de sumar mucho también. En ese sentido, la actitud de Griezmann fue mejorable. Y Lookman, en vez de jugar por izquierda, que yo ya he dicho más de una ocasión que no me convence demasiado, jugó arriba. Lookman jugó arriba junto a Sorloth. Esto a Lookman le permitió, en primer lugar, pues tener mucho menos trabajo defensivo, estar mucho más libre, digamos. Y lo segundo, poder verticalizar mucho más. Estar más cerca de la defensa rival, estar más cerca de portería rival, sobre todo cuando el Atlético recuperaba. Y ser una amenaza para mí más evidente todavía aún si cabe en las transiciones. Y insisto, es un pequeño ajuste táctico. Lo más normal es que Griezmann lo hubiese pasado a jugar en punta y Lookman en banda, y sin embargo no. El Cholo toma esa decisión. Decisión para mí
súper acertada. Yo desde que vi la entrada de Lookman y vi que Lookman se colocaba arriba y Griezmann en banda izquierda, dije, me gusta lo que veo. Luego ya encima llega el 3-1, gracias a estos dos. Y también, por supuesto, Alexander Sorloth, que estaba de dulce. Pues bueno, ya mejor que mejor. Pero como digo, creo que el Atlético asume bien el tipo de partido que tiene por delante. Y cree en esa idea, en una idea que no tiene que controlar el partido con la posesión todo el rato, sino que tiene que saber elegir cuándo puede contragolpear, cuándo puede transitar y los jugadores en el campo claves para poder hacer esto. Con Griezmann como lanzador o asistidor, ¿vale? Con los Giuliano, Lookman y Sorloth corriendo mucho más al espacio. Ante una defensa del Brujas cada vez más expuesta, ante un equipo más partido y sobre todo ya el Brujas viendo la urgencia del resultado, evidentemente el equipo belga se terminó por deshacer, llegó el 3-1 y a partir del 3-1 no hubo partido. Si el 2-1 ya había sido un golpe duro para el Brujas y se notó en el ánimo del equipo belga y cómo el equipo dejó sobre todo de estar tan inspirado en el juego, el 3-1 a mí ya me pareció el gol definitivo. A partir del 3-1 creo que ya no hubo eliminatoria, no hubo partido. Y de hecho simplemente el 4-1 de nuevo de Alexander Sorloth, esta vez a centro de Ruggeri. Bueno, creo que fue consecuencia de lo que ya veníamos viendo en los minutos anteriores. Por eso creo que la segunda parte del Atlético de Madrid es súper notoria en el día de ayer. Porque sin necesidad de tener que dominar en el partido, porque ya vas por delante con ese gol de Johnny Cardoso, el Atlético entendió bien lo que tocaba y el Cholo movió las piezas en el campo necesarias para poder ajustar esto. Luego ya la entrada de Mendoza, la entrada de Jiménez, me parecen ya simplemente matices para reforzarse más defensivamente y que pasen menos cosas. Ya le doy menos importancia. Pero la de Griezmann y la de Lookman me parecieron fundamentales para entender lo que el equipo necesitaba en la segunda parte. Así que al igual que muchas veces hemos criticado los cambios del Cholo y que se había precipitado con los cambios y que no había entendido muy bien lo que pedía el partido, cuando el Cholo acierta y cuando lo hace bien, creo que hay que decirlo. E insisto, no es ser resultadista, sino es coger. Y yo cuando vi que el Cholo hacía estos cambios dije, la entrada de Griezmann por Julián era de manual y ver a Lookman jugando arriba y cómo se reestructuró el equipo, dije, me gusta. A mí lo de Nahuel Molina, por ejemplo, sí que me dejaba más dudas. Pero los otros dos cambios, dije, chapó, el partido te está pidiendo esto. Y por lo tanto creo que a partir de ahí el Atlético de Madrid creció en el partido con los cambios y evidentemente con el buen nivel de Sorloth, donde ya el Brujas tuvo muy poquito que hacer. Con esto y de esta forma el Atlético de Madrid consiguió llevarse el partido de ayer. Creo que la goleada puede ser exagerada por lo que vimos en general, ¿vale? No por la segunda parte, creo que la segunda parte del Atlético sí que es muy superior al Brujas. Y bueno, viendo el partido de Sorloth y la debilidad defensiva del conjunto belga, entiendes el porqué de la goleada, pero creo que el resultado global de 7-4 no explica la eliminatoria a nivel general. O sea, yo creo que realmente el Atlético de Madrid, bueno, por su segunda parte ayer hace muchísimos méritos para pasar, pero realmente el Brujas ha tenido grandes momentos en la eliminatoria, momentos donde ha sido muy superior y momentos donde le hemos dicho le ha dado un baño de fútbol al Atlético de Madrid. Que luego por suerte, por errores del rival y por timing, el Atlético ha conseguido siempre reconectarse al partido y se lo ha acabado llevando con una gran segunda parte ayer. Sí, pero creo que el resultado final de la eliminatoria es mucho mejor que la propia eliminatoria que hemos visto, al menos de cara al equipo español, que a mí en la eliminatoria me sigue dejando muchas dudas porque los 180 minutos que ha durado, el Atlético en la mayoría de ellos ha sido inferior. Esa es la realidad. Pero bueno, para ello también tienen mejores jugadores y lo demostraste. De hecho, con eso lo hilo ya a los mejores y los peores del encuentro. Aunque antes de eso, saludo a Anaes por el chat que preguntaba ¿cómo pueden cambiar tanto un equipo jugando como local y de visitante? ¿Crees que el Barça le puede remontar en Copa del Rey? Bueno, empiezo con lo segundo, Anaes, porque es más una predicción y yo creo que no. O sea, por poder puede, o sea, esto es fútbol, claro que puede el Barça remontar, pero mi predicción es que no. O sea, yo lo veo muy difícil, la renta es realmente grande. Y el Atlético de Madrid creo que tiene que cometer demasiados errores, más allá del gran partido que el Barça tiene que hacer, porque tiene que hacer un gran partido el Barça si quiere marcar 4 o 5. El Atlético tiene que cometer errores. Errores de planteamiento, que muchos jugadores estén en mal momento para ese partido de vuelta. Yo creo que no, la verdad. O sea, creo que el Barça, insisto, no le doy un 0%, pero a lo mejor al Barça le doy un 5%. La verdad, no le daría mucho más. Para mí el Atlético tiene muy hecho el pase a la final de Copa.
Y la pregunta es que todo el mundo se hace viendo el Atlético de Madrid y la propia regularidad del equipo. Decía también cómo puede cambiar tanto el equipo jugando como local como visitante. Bueno, lo primero es que sabemos que hay equipos que el factor campo, por un tema de ambiente, por un tema simplemente de contexto, le cambia mucho. Yo siempre he dicho que el Atlético de Madrid es uno de los equipos más emocionales que hay. Y lo ha sido desde siempre. Sobre todo desde que el Cholo llegó al Atlético de Madrid, siempre ha sido así. Siempre ha sido un equipo que el Metropolitano, o antes el Calderón y demás, siempre ha jugado un papel muy importante en cualquier cita del Atlético de Madrid. El Atlético ha dado siempre la sensación de que en su estadio podía conseguir cualquier cosa. Como digo, creo que siempre ha sido un equipo muy emocional, porque en gran parte su entrenador, que es el Cholo Simeone, es un técnico que más allá de lo que él mueva tácticamente y de la idea futbolística que tenga, es un entrenador muy emocional. Es un entrenador que no negocia el trabajo, el esfuerzo, la intensidad. Hay una serie de cosas en el fútbol que van más allá de lo táctico y más allá del talento, que son más bien las condiciones mentales y emocionales que se juegan en cada partido. Si el Atlético de Madrid es un equipo muy emocional en su fútbol, una cosa tan emocional como es el factor campo, creo que hace que juegue un papel tan importante. Por eso, cuando ese argumento no lo tiene a favor, se le acaba volviendo en contra. Eso creo que es el punto número uno. Y lo segundo, creo que en general porque el Atlético de Madrid elige los partidos, y esto, bueno, es que lo vemos diciendo desde hace mucho tiempo, lo admitió el propio Jan Oblak, de hecho no hace tanto, cabreado, en este caso el portero esloveno, diciendo, somos un equipo que cuando cree que en el día D, en la hora H, es el día de hacer todo lo posible, lo hace. Y cuando no, es un equipo que muchas veces se deja llevar. Por eso creo que hay muchos días fuera de casa que el equipo se deja llevar porque no considera que es ese día D a la hora H. Y sin embargo, creo que hay momentos de las temporadas donde dice, este es el partido en el que me lo juego todo, voy al 100% y por eso creo que se la acaba llevando. Y ese partido, insisto, por una cuestión simplemente de favoritismo, por una cuestión de convencimiento, muchas veces va relacionado a jugar en el Metropolitano. Porque tú, por ejemplo, en esta eliminatoria coges el partido de ida, que es un partido penoso del Atlético de Madrid, pero no deja de ser el partido de ida, hay una vuelta por delante, la juegas en tu estadio y el equipo es lógico que se deje llevar un poquito más. El partido de vuelta, siendo en tu estadio, un partido además, en el que marcas el 2-1, te des ya por delante, el equipo evidentemente toma otro ánimo. Y creo que, como digo, entre lo moral, lo ambiental y que el equipo elige los partidos, sumas todo eso en un cóctel y te queda que es un equipo que es mucho más fuerte en casa que fuera. Esa es la principal explicación que yo le puedo dar uniendo un poco todo, sinceramente. Como decía, por hablar de lo mejor y lo peor del partido, uniendo ya a los propios futbolistas, ¿vale? Hablando de actuaciones individuales, ya sabéis que siempre tenemos las cruces para mal y las medallas para bien para representar un poco esto en el grafismo. Por empezar hablando un poco del Brujas, ¿vale? Que también, bueno, ya que fue el rival del Atlético de Madrid, me gusta analizarlo y me gusta comentarlo. Yo creo que es evidente que hay dos jugadores del Brujas que ayer salen muy señalados. El primero de ellos es Simón Mignolet, que bueno, la lía parda en ese primer gol del Atlético de Madrid. De hecho, creo que la primera parada de Mignolet en el partido es un remate de cabeza de Sorloz en el minuto 50 y pico o 60 y pico. O sea, los dos primeros disparos a puerta del Atlético fueron dos goles, así de claro. Y luego creo que también la de Mejele, el veterano central del Brujas, ayer también queda muy señalado. Evidentemente aquí solo tiene un gran componente de acierto, pero eso no quita que el central belga estuvo realmente mal. Es que no le ganó ni un duelo y luego el propio Sorloz estuvo muy cómodo durante el partido porque Mejele hizo todo lo que no tiene que hacer un defensa central y sobre todo de su experiencia. No le incomodó nunca, le dejó girarse siempre. El gol, por mucho que sea un fallo de Mignolet, me refiero al 1-0, no deja de ser una acción donde Mejele es que no toma ni una buena decisión para tapar a Sorloz. Le deja disparar, no le encima bien, le gana el duelo con demasiada facilidad. Así que yo creo que son los dos jugadores que quedan claramente ayer señalados para mal. La tercera cruz se le ha dado simplemente a Bertelsen porque falla ocasiones que son claves para adelantar al Brujas al principio o para al menos poner el empate en la primera parte. O sea, ayer Bertelsen tiene ocasiones que dices que son de gol o gol, casi desde el punto de penalti. Por eso también lo he señalado para mal. Aunque creo que en general hay varios que ayer no hicieron un buen partido. Creo que Van Aken estuvo muy lejos de la influencia que tuvo en el partido de ida. Creo que
En los laterales tampoco tuvieron un partido tan bueno como el partido de ida, ni mucho menos. Tresoldi, la verdad, pasó por el partido de puntillas. En gran parte por el buen hacer de Pubil y sobre todo de Hansko, pero bueno, no marcó la diferencia el delantero de múltiples nacionalidades, del Brujas. Bueno, diría que en ese caso la tercera cruz podía estar un poco más debatida con algún jugador puntual del Atlético de Madrid que también podía ser cruz, pero bueno, en un partido que el Atlético ganó 4-1, he decidido no poner ninguna cruz a ningún jugador del Atlético de Madrid, aunque algunos se lo podía haber merecido y luego ahora hablaremos de lo propio, pero bueno, finalmente se ha dado a Berlesen. ¿Quiénes me parecieron a mí los mejores del Brujas? Creo que Carlos Forbes, sin haber hecho un grandísimo partido, lo condicionó mucho en la primera parte en eso de lo contra Ruggeri que comentaba anteriormente. Creo que el Brujas encontró la principal vía de desatacar el partido en su figura, contra un Ruggeri que suba especialmente mal. Creo que Solis no fue tan determinante como en la ida, pero estuvo bien. O sea, creo que Solis volvió a estar realmente bien. Y me gustó especialmente la primera parte de Stankovic, ¿vale? Se nota de dónde vienen los genes, se nota que es el hijo de quien es. Porque bueno, para tener la carrera, la trayectoria y el nivel de que tuvo su padre de Dejan, evidentemente le quedan años todavía, pero desde luego que Stankovic hijo tiene cosas del padre, principalmente en ese golpeo de balón para esos pases de media a larga distancia. Ahí se nota, ahí se nota de quién es hijo el bueno de Stankovic, pero bueno, su primera parte me gustó mucho, la segunda bastante menos. Y Ordóñez, por cierto, que no lo he dicho, aunque marcase el gol del Brujas, me parece horripilante, la verdad. O sea, la eliminatoria de Ordóñez es terrible. Mira, no le he puesto cruz, sinceramente, porque marcó el gol. Pero si no llega a marcar el gol, lo esculpo un pelín por eso. La cruz es clara para él, ¿eh? Me parece un central terrible. O sea, terrible en esta eliminatoria, porque cuando lo he visto en otras sí que me ha gustado mucho más Ordóñez. Es un central muy joven y que promete todavía bastante. Lo veremos en el Mundial con Ecuador. Pero su eliminatoria es terrible. O sea, me ha parecido central de muchas condiciones, pero que es terrible en cuanto a entender lo que le pide cada jugada. Toma decisiones terribles. Bueno, fallos comete 3 o 4 en cada partido. De verdad, me ha horripilado lo de Joel Ordóñez. Pero insisto, cuando lo he visto en otro contexto me ha gustado mucho más que en esa eliminatoria. Así que, siendo un central que promete mucho, espero también más de él. Y luego para el Atlético de Madrid, ¿vale? Para evaluar ya de los que han estado mejor o peor, aquí sí que vamos a ir uno por uno tranquilamente. Empezando por la portería, Jan Oblak, bueno, medalla de plata, para mí el partido de Jan Oblak es sensacional. De hecho, la eliminatoria de Jan Oblak es sensacional en general. Para el recuerdo, la parada que hace la primera parte, no recuerdo a quién se la hace. No sé si es de hecho al propio Berlesen al que se la hace la parada. Bueno, hay una parada en la primera parte, hay una parada que no tiene ningún tipo de sentido. Me recuerda a una que hizo en esta temporada frente al Girona. Pues me recuerda mucho a una parada que hizo frente al Girona este año. Que la del Girona me parece incluso mejor. Pero es una parada casi ahí a bocajarro, que tiene una capacidad de reacción prácticamente nula. ¿Qué mano mete? Me parece espectacular esa parada de Jan Oblak, de las mejores paradas de la Champions, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, en general su partido es brutal. La asistencia que le da Sorloth, bueno, pues esa asistencia se la computamos. Es raro que un portero dé una asistencia, pero bueno, ahí está. Pero bueno, me parece lo de menos, ¿eh? Su medalla de plata para mí va principalmente por lo que hizo bajo palos en la primera parte. Cuando el Brujas mejor estuvo y cuando peor estaba el Atlético de Madrid, Jan Oblak fue fundamental para darle tiempo a su equipo. De hecho, así lo dijo el propio Jan Oblak después del partido, que su labor es esa, ¿no? Si el equipo está peor, su labor es darle tiempo a que el equipo pueda encontrarse, y fue lo que pasó en la noche de... Bueno, en la tarde, porque el partido se jugó a las 7 menos cuarto, pero bueno, fue lo que pasó, ¿no? En el día de ayer, así que para mí, Oblak posiblemente sea el nombre de la eliminatoria por parte del Atlético de Madrid, posiblemente incluso, junto a Sorloth evidentemente, pero ahí tiene que estar. Luego de la defensa, para mí claramente el peor fue Matteo Ruggeri. Es verdad que su segunda parte va claramente a mejor. Es verdad que es un defensa que defendiendo hacia adelante, yendo a anticipar, creo que no se le da mal. Y luego encima con balón está mejorando. Se le ve más suelto, se le ve con más confianza. Sus centros que la primera parte de la temporada se iban al córner, de repente ahora sí que está siendo mucho mejor en eso. Y Sorloth es el principal beneficiado. De hecho hay una nueva asistencia más de un centro suyo hacia Sorloth, como ya vimos por ejemplo el fin de semana. Así que en la segunda parte mejoró y con balón bien. Pero defensivamente en la primera fue horripilante un día más. Ya sabéis que a mí Ruggeri es un jugador que no me gusta especialmente, pero yo aquí estoy para valorar su rendimiento. No si me gusta más o menos, pero en base a su rendimiento a mí me sigue dejando muchas dudas. Y yo creo que el Atlético tiene que aspirar a un lateral claramente mejor que Matteo Ruggeri.
Pero bueno, sí que es verdad que va mejor en la segunda parte en la línea del equipo. Pero en la primera me pareció una de las grandes debilidades del Atlético de Madrid. Llorente creo que estuvo bien, solvente, o sea, no diría que fue un gran partido, pero tampoco malo, o sea, un bien, un 6, 6,5, correcto. Luego Pubil y Hansko, creo que Pubil estuvo bastante bien, diría que un pelín mejor que Llorente incluso, por mucho que no gane el duelo del gol del Brujas en el primer palo, tampoco me parece un error suyo, ¿vale? O sea, no gana el duelo, pero no me parece un error, se le anticipan al primer palo y ya está. El que sí que me gustó especialmente fue mi tocayo, David Hansko. Creo que hizo un partido espectacular, sinceramente. Hizo un partido tremendo. Y mira que en la ida no me gustó nada. Pero creo que ayer sí. Creo que ayer sí que estuvo realmente bien. Líder, para mí discutible ayer en la zaga. En momentos donde también el Brujas centra bastante, se empezó a imponer. Y creo que ayer fue un poco, pues eso, ese jerarca que el Atlético de Madrid fichó en verano. Para ser un poco un jugador indiscutible, ya sea como central o como lateral izquierdo, lo está haciendo finalmente como central y creo que se nota su presencia. Creo que es un jugador indispensable para el Cholo Simeone actualmente. Bueno, creo que la pareja Pubil-Hansko ya es inamovible de aquí a final de temporada. Luego en el centro del campo, ya sabes que yo soy muy de Coque, muy fan de Coque, y sin embargo su partido de ayer no me encantó. De hecho creo que su primera parte incluso puedo decir que es mala, en línea de la primera parte mala de Johnny Cardoso. Incluso creo que Johnny Cardoso estuvo peor que Coque en la primera parte. ¿Qué pasa? Que la segunda parte de Johnny Cardoso me parece descomunal. O sea, quizá la segunda parte de Johnny Cardoso es sobresaliente incluso, y la primera puede ser incluso un suspenso. Es la realidad. Pero bueno, creo que al final el partido de Johnny acaba siendo completo por su segunda parte. Coque no me gustó tanto. Luego, en el jugador de banda, Giuliano Simeone. Me gustó bastante su partido. Me gustó bastante. No solo por compararlo con la ida, que como ya dije fue el peor y fue uno de los jugadores que yo más señalé a fuego. Creo que hay que decir que ayer estuvo especialmente bien. Ya sabéis que es un jugador que no genera tantas cifras porque al final no creo que sea el jugador más talentoso, no es el jugador que mejor golpeo tiene. Ya sabéis lo que te da Giuliano Simeone, pero eso que te da es muy importante tanto en las ayudas a su lateral, sea Llorente, sea Molina, o sea quien sea, como ese jugador que te permite transitar y ser un equipo punzante. Al final Joaquín 6, lateral izquierdo del Brujas, tiene que hacer muchos metros durante el partido porque sabe que cuando se despiste, Giuliano Simeone es un cuchillo que le va a estar ganando la espalda constantemente y pasó. Sobre todo en la primera parte cuando el equipo estaba peor, uno de los pocos que estiraba al equipo y le daba metros y le daba tiempo fue Giuliano Simeone, así que bien por él. Yo diría que Baena es uno de los jugadores que pasó por el partido más de puntilla, sinceramente. No creo que estuviese terrible, pero tampoco creo que estuviese bien, la verdad. Creo que es un jugador que ayer, si entra en el partido, es para sumar un centrocampista más y tener un poco más el control cuando el equipo lo necesitaba, y Baena no ayudó en esto. De hecho, la sensación de la primera parte sobre todo es que el Atlético solamente tenía para atacar por derecha, pero nunca por izquierda. Y es verdad que Baena no es un extremo izquierdo, es un jugador, es un centrocampista, básicamente. No tiene más. Último pasador, sí, pero centrocampista. Y claro, ayer el Atlético daba la sensación de que por izquierda necesitó un poquito más. Y por eso creo que fue uno de los jugadores que más pasó del partido de puntillas. No tanto como Julián Álvarez, que para mí sin ninguna duda vuelve a ser la gran nota negativa. Y yo ya lo vengo diciendo en las últimas semanas y cada partido es una muestra más de ello. El Atlético de Madrid, el mejor Atlético de Madrid posible, es con Julián Álvarez. Por talento, por capacidad diferencial. Si tiene su día, creo que no hay ningún jugador como Julián en el Atlético de Madrid. Lo creo firmemente. Pero también creo firmemente que el Atlético de Madrid se tiene que recomponer sin Julián. Es que lo creo firmemente. Es que es un jugador que resta más que suma. Es que es así. Contra el Fútbol Barcelona en Copa sí que hizo un buen partido, que es casi la contraposición a su temporada, pero es que ese partido es casi el peor ejemplo posible. O sea, ese partido es, digamos, el ejemplo, digamos, la excepción que confirma la norma, podríamos decir. Es un partido que Nahuel Molina jugó increíble. Llorente jugó bien en el medio, cuando en el medio suele ser un desastre. Julián hizo un grandísimo partido. Es un partido que sirve para confirmar todo lo que no tienes que hacer habitualmente. Ese día salió bien, pero normalmente nunca sale bien. Y creo que Julián es un poco eso. Hace un partido muy bueno cada 3 meses, se apaga y acaba condicionando casi mal a tu equipo. Comete una pérdida absurda en la primera parte que acaba en ocasión del Brujas. No fue la única pérdida absurda del Atlético en la primera parte, pero bueno.
Ayer que no está Griezmann y que está jugando con Solos en punta y solo tiene más la labor pues de fijar centrales, estirar al equipo, ¿no? Ganar esos duelos por arriba. Julián tiene que tener más la labor de ayudar a su equipo un pelín más en la construcción, moverse libre, ¿no? Sentirse cómodo, aparecer por distintas zonas. Y un día más, pues que nada de nada de Julián Álvarez. Soy muy pesimista con el futuro de Julián en el Atlético de Madrid. Ya lo he dicho más de una vez. Y creo que, igual que hay días que el Atlético no le ha ayudado a él, creo que sinceramente él, en días que el Atlético sí que juega bien y sí que tiene su espacio para encontrarse, él tampoco lo hace ni se revela ante la situación. Así que para mí, no le he puesto cruz porque Atlético gana 4-1 y no me parecía, pero si tuviésemos que poner una cruz ayer al Atlético, sin duda para mí se la lleva Julián Álvarez. Eso sí, contrasta totalmente con la imagen de Alexander Sorloth. No sé qué le han dado a Alexander Sorloth esta semana. Su mes de enero fue increíble, o sea, el mes de enero de Sorloth fue una barbaridad. En febrero no había marcado ningún gol hasta el fin de pasado ante el Español, que ya hizo un partido tremendo. Si el partido de Sorloth ante el Español fue un 9,5, el de ayer directamente ya es un 10, matrícula de honor. Es imposible jugar mejor de lo que lo hizo ayer Sorloth. Parece que lo que estoy diciendo suena súper grandilocuente, pero es que posiblemente estamos hablando del mejor partido de Sorloth en el Atlético de Madrid seguro. No sé si de su carrera. Es que el partido de Sorloth ayer es una barbaridad. Por mucho que el primer gol en Mignolet se lo coma y sea un regalo. Por mucho que realmente los otros dos goles que marca, el 3-1 y el 4-1, son goles fáciles para Sorloth. O sea, ambos goles remata dentro del área estando solo prácticamente. Pero es que su partido no es tanto respecto al hat-trick que marca, sino a su nivel futbolístico. Es que cuando el equipo estuvo peor, fue uno de los pocos jugadores que a él ganó duelos contra Ordóñez y sobre todo contra Mégele. Estiró al equipo, sumó amenaza constantemente. En general, se movió casi por todo el campo. No hizo solamente de nueve referencia para fijar centrales y ya, que en teoría es lo que se le pide, ¿no? Muchas veces cae a banda, se movió muy bien ahí, sacó a los centrales de zona. Es que hizo un partidazo descomunal Alexander Sorloth, me encantó. Así que es que no le podemos pedir mucho más. Si solo se mantiene a este nivel, es evidente que es el punta perfecto para el Atlético de Madrid. Perfecto. Yo es que no soy muy optimista con que Sorloth esté así desde aquí hasta mayo. Porque es un jugador irregular como él solo. Cuando tiene esos meses de inspiración, es que es tremendo. De hecho, yo siempre he dicho que Sorloth es un jugador que, pese a sus cualidades físicas, no las terminaba de aprovechar. Dentro del área, pues sí que es un buen rematador, tiene gol con facilidad, de hecho, creo que es un jugador que va bien al espacio, pero a Sorloth, por su altura, por su cuerpo, ¿no? O sea, por su físico, se le presupone ganar unos duelos que habitualmente no gana, jugar bien de espaldas cuando habitualmente no lo hace, y ayer justamente sí que lo hizo. O sea, los 2 años que lleva Sorloth sin ganar duelos o ganando menos duelos de lo que se presupone, ayer de repente sí que lo hizo. Así que para mí es una gran noticia su partido porque, como insisto, con un Sorloth a este nivel, claro, es que el Atlético aspira a muchas grandes cosas, porque uno de los grandes debes que ha tenido el Atlético en los últimos años para mí ha sido no tener un 9, o sea, un 9 puro. No hablo de un Julián, no hablo de un Griezmann, evidentemente, sino un delantero centro mucho más, pues del perfil Sorloth, evidentemente. Lo que era Diego Costa en su día, vaya, ya ni qué decir de Falcao, que al equipo le elevaba al techo competitivo una barbaridad. Yo sé que el Atlético es casi imposible que tenga a día de hoy un Diego Costa por una cuestión de precio y de nivel, pero sí que se ya empezó, le ha pedido tener algo mejor que Morata, algo mejor que Sorloth cuando llegó hace 2 años, al no ser que Sorloth, insisto, esté como ayer. Si está como ayer, el Atlético puede ganar a cualquiera realmente, porque hizo un partido absolutamente descomunal, así que sin duda es el nombre de la eliminatoria y por supuesto la medalla de oro. Ya van a finalizar, que lo habéis comentado antes por el chat, respecto al partido de octavos de final, ¿vale? El rival lo conoceremos el viernes, que habrá sorteo, y puede ser Tottenham o Liverpool. De hecho, el que no sea para el Atlético de Madrid será para Juve o Galatasaray, que se enfrentan en ese partido de vuelta esta noche. Bastante de cara para el equipo turco, para el equipo otomano. Así que bueno, si presuponemos que el Galatasaray pasa, que es el favorito por el partido de ida, por ese 5-2 que ganó, pues un rival será para el Galatasaray a priori y otro será para el Atlético de Madrid entre Tottenham o Liverpool. Evidentemente sería mucho mejor el Tottenham por un nivel de dificultad. Es verdad que el Liverpool está
Bueno, está mejor que a inicio de año, a su vez está bastante lejos de lo que se le presuponía al Liverpool, cuando el Liverpool en verano ficha a Ekitike, Isaac, Birst y Kerkez, tú dices, es el mejor equipo de Europa, es increíble el dinero que se han gastado, han fichado a uno de los mejores 5 delanteros del mundo, más Ekitike, que también es un delantero con una proyección bestial, Kerkez por fin para solucionar los problemas del lateral izquierdo, sí que es verdad que perdieron a Alexander Arnold, pero ficharon también a Frimpong para esa posición. Desgraciadamente eso sí ocurrió lo de Diego Jota, que bueno, es una de las grandes desgracias que hemos tenido en el pasado año, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, que en general la plantilla salió mucho más reforzada de lo que fue la temporada anterior, o sea, tenían un plantillón increíble. Y la verdad es que el Liverpool este año está muy lejos del Liverpool que esperábamos. Salah ha bajado mucho su rendimiento, con temas de lo mismo. Birst le ha costado mucho llegar a un buen nivel, aunque creo que ha ido mejorando, es evidente. Ekitike sí que está realmente bien. Szoboszlai me encanta. Gravenberch ha bajado un poco su nivel respecto al año pasado. McAllister no es ni de cerca del año pasado tampoco. Pero me parece que es un equipo que mira nombre por nombre y es un rival a evitar de forma para mí clarísima. O sea, es un equipo que tiene a los mejores jugadores prácticamente por posición en el mundo. O sea, del top 5 porteros está Alisson. Top 5 centrales, evidentemente está Van Dijk. Top 5 pivotes está Gravenberch. Top 5 mediocentros barra interiores, ahí puede estar McAllister. Szoboszlai, top 5 mediapuntas o también interiores con llegada, puede estar. Salah, depende del nivel de Salah que podemos ver, y a ver, este año está claramente peor, pero no creo que haya que explicar a estas alturas quién es Salah, que es uno de los mejores jugadores de la historia moderna del fútbol. Y bueno, Florian Wirtz, el mejor Florian Wirtz, también es de los 5 mejores mediapuntas del mundo. E Isaac, por desgracia, con la lesión que ha tenido, no está. Pero sería uno de los 5 mejores delanteros centros del mundo respecto a lo que venía haciendo. O sea, es que tiene uno de los 5 mejores jugadores del mundo prácticamente en cada posición. Entonces, para mí claramente es un rival a evitar. Claramente mejor el Tottenham. El Tottenham está haciendo una Premier League lamentable. O sea, está más pensando en no bajar a Championship que en meterse en Europa. Esa es la realidad. Su Champions ha sido muy positiva. Es verdad que tenía posiblemente el calendario más fácil. Entonces, creo que tenía el calendario más fácil. A su vez, su Champions ha sido muy buena. O sea, una cosa no quita la otra. No quedó cuarto por nada. O sea, si quedas cuarto en la fase de liguilla es porque hiciste una gran Champions brutal. Esa es la realidad. Y el Tottenham la hizo. Pero como digo, su día a día en Premier es bastante negativo. Yo es que incluso digo más. Creo que si el Atlético le toca contra el Liverpool es favorito en la eliminatoria. Y más con la vuelta en Anfield. La vuelta va a ser fuera de casa en cualquier caso, le toque el que le toque, evidentemente. Pero es que creo que contra el Tottenham, el Atlético debe ser el favorito de la eliminatoria. O sea, lo que yo he visto del Tottenham este año, a mí es un equipo que no me ha dicho absolutamente nada, cambió de entrenador 2 veces ya, en fin, es que no hace tanto fue despedido Thomas Frank. Para mí, hombre, si podemos elegir, evidentemente el Tottenham, que es que yo creo que el Atlético de Madrid tiene mejores jugadores casi posición por posición. Teniendo una gran plantilla el Tottenham, pero una gran plantilla que tiene que demostrar, me refiero, no sé, tienen jugadores que a mí me encantan, porque a mí Vicario me parece un muy buen portero, Mickey Van de Ven como central me encanta, o sea, lo que daría el Atlético de Madrid por tener a Mickey Van de Ven, por ejemplo, a mí, no sé, o sea, creo que jugadores como Xavi Simon, como Kudu, los ficharon en verano, y son talentos a explotar, pero que evidentemente no están teniendo su mejor año, y Xavi Simon ha sido muy criticado. No sé, creo que tiene una buena plantilla a la que le siguen faltando cosas y su año es bastante negativo. Y bueno, y está Conor Gallagher, por cierto. O sea, estaremos hablando del Atlético jugando contra Conor Gallagher, lo cual siempre es un incentivo a decir, oye, no nos puede ganar Conor Gallagher, no nos puede eliminar Conor Gallagher. Así que evidentemente, preferiblemente Tottenham, pero bueno, eso lo sabremos pasado mañana cuando se sepa el sorteo. En cualquier caso, lo importante es que el Atlético está entre los 16 mejores equipos de Europa de nuevo esta temporada.